Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver soteriología, que es la doctrina de la salvación, el estudio de la salvación. Como dice acá, es un concepto central en el cristianismo, es una de las doctrinas fundamentales. Y bueno, el centro de la doctrina de la salvación, obviamente que es el Evangelio, es esa buena noticia de que Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar a causa de nuestros pecados y otorgarnos así salvación por medio también de su resurrección, otorgarnos también vida juntamente con Él. Pero vamos a ver, y algo importante que tenemos que tener en cuenta es que en el día de hoy, las predicaciones han variado mucho y muchas veces se predica un evangelio que no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio debe estar centrado en Cristo y la gloria de Dios, no nunca en las necesidades personales. Hay que tener mucho cuidado cuando las predicaciones del evangelio se enfocan en estos temas, en cubrir las necesidades. Acá tenemos un ejemplo: Dios quiere acercarse a ti para que ya no estés triste, Él quiere recibirte como su hijo para que ya no tengas necesidad. Si estás sin trabajo, entonces acepta a Cristo porque Él te va a dar trabajo. Si tenés problemas familiares y aceptas a Cristo, todos tus problemas se van a solucionar, etcétera, etcétera. Esto no es el verdadero evangelio, esto es un evangelio falso que lo que hace es transmitir a un Dios falso, un Dios que nos da a cambio de aceptar su evangelio, a cambio cubre nuestras necesidades. Así que tenemos que tener en cuenta estas cosas. ¿Qué es el evangelio? Bueno, 1 Corintios 1, 18 al 25 dice que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que el evangelio es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es decir, el evangelio no tiene que ver con la sabiduría de los sabios, con la filosofía de este tiempo, y tampoco con el entendimiento. No por esto significa que el Evangelio es puramente emocional, sino que vamos a ver que es bien racional, pero no está enfocada en la sabiduría de los sabios, son esos filósofos, ¿no? Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ese disputador de este siglo no es Satanás, como algunos piensan, sino que son esos filósofos que se juntaban en las plazas para discutir algunos temas. Dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Locura para los que no creen, ¿no? Porque los judíos piden señales, ahí hay una búsqueda de la salvación por medio de las señales, y los griegos buscan sabiduría, ¿no? Conocimiento. Está esta noción de la gnosis, del conocimiento griego, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, los primeros es un tropezadero porque ellos tendrían que haberlo recibido como el Mesías, y para los gentiles es una locura. Más para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, que no es la misma sabiduría de los hombres. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que el Evangelio proviene exclusivamente de Dios y no tiene ningún origen, ni fuente, ni naturaleza en el hombre. ¿Cómo se recibe el Evangelio? Bueno, no es por medio de las emociones. No podemos decir que alguien recibió a Cristo simplemente porque lloró, eh, o porque se desmayó, o porque tuvo un éxtasis en una reunión. Tampoco es por medio de milagros. No podemos decir que alguien se haya salvado porque se sanó una enfermedad, por ejemplo. Acá tenemos dos versículos: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Así que la condición para creer en este caso era que él se bajara de la cruz, es decir, un milagro. Estaban esperando
un milagro para poder creer, ¿no? De acá que nosotros decimos que no es por la vista, sino a través de la fe. Dice otro versículo es, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta es la historia de la mujer con flujo de sangre. Dice, tu fe te ha salvado. Tenemos que tener mucho cuidado con esta palabra salvado porque si nosotros decimos que la palabra es salvación, entonces la mujer se salvó por medio de la sanidad. Es decir, Jesús la sanó y la mujer fue salva. Algo que es extraño porque no vemos ninguna interacción con el Evangelio, ¿no? Esta palabra salvar es salvar de la enfermedad. La palabra salvación en la Biblia puede tener muchos significados. Puede ser salvado de un ejército enemigo, por ejemplo, salvado de una situación problemática, salvado de una enfermedad, que nosotros podemos decir sanado, y la salvación en Jesucristo, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado cuando dicen en muchos casos y fue salvo, es en realidad en los evangelios sobre todo, en muchos casos fue sano, fue sano. En este caso, la mujer tocó el manto, la punta del manto de Jesús y por medio de ese acto de fe, la fe en este caso es creer que si tocaba el manto iba a ser curada. Poco tiene que ver con la fe que nos lleva a la salvación, sino la fe de creer que algo es posible. Entonces fue sana, no salva, ¿sí? Un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice allí Gálatas 1:6, hablando de los Gálatas con respecto a la influencia que tenían los judaizantes sobre esta iglesia gentil, sobre todo en lo que tenía que ver con la circuncisión, con las leyes de Moisés. Querían que aquellos que habían aceptado a Cristo, y en este caso los gentiles, también estuvieran cumpliendo con las leyes de Moisés. Y bueno, una de las cosas es que se circuncidaran, ¿no? Dice el evangelio real es el que pone a Jesús en el centro. El falso corre a Jesús del esquema, del panorama. Y justamente tenemos que tener cuidado al escuchar el evangelio de que Jesús, o escuchar cualquier expresión bíblica o enseñanza bíblica de que Jesús sea el centro. Así que un evangelio diferente es el que no pone a Jesús en el centro, sino al hombre y sus necesidades, como habíamos dicho, ¿no? Una predicación muy emocional y simplemente que dice lo que uno quiere escuchar, que Dios lo va a sacar de todas las situaciones problemáticas y le va a dar dinero y etcétera, etcétera. O que va a sanar a un hijo enfermo, o que va a hacer esto y lo otro, ¿no? Se vuelve a veces como la iglesia católica y esos santos que se le deja ofrenda para un motivo específico, ¿no? pero, pero la salvación no tiene que ver con algo que surja en el hombre, ni con los milagros, ni con la sanidad, sino con algo mucho más profundo, ¿no? Que es la salvación del alma. También un evangelio falso, un evangelio diferente, es el que minimiza la condenación eterna y justifica el pecado, ¿sí? Cuidado, si se comparte el Evangelio, se tiene que sí o sí hablar del pecado y hablar del arrepentimiento del pecado. No de un Dios que paternal, que simplemente te abraza y te entiende y quiere estar contigo, sino un Dios que también es juez y reclama que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Otro evangelio diferente es el que agrega o quita a la revelación bíblica. Hoy día, donde en muchas iglesias hay profetas que viven diciendo porque Dios me reveló, porque Dios me dijo, cuidado porque cualquier tipo de revelación que no esté en la Biblia no es una fuente para salvación, ¿sí? Me pueden decir, bueno, Dios me reveló que vas a ser un misionero, le pueden decir a alguien que nunca creyó en Cristo,
eso no lo convierte en un cristiano, ¿sí? Por algún tipo de revelación. Un evangelio diferente es también ese que no predica el arrepentimiento, como decíamos, de los pecados, ¿sí? Muchas veces hay prédicas completas que parecen muy profundas, que emocionan, pero que no se predica el arrepentimiento y la gente termina muy emocionada, pero allí no hay conversión, no hay salvación de por medio, porque sin el arrepentimiento es imposible que, que se pueda aceptar a Cristo. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo somos salvos? En Mateo 13, del 3 al 9, habla de una parábola que es la parábola del sembrador, ¿no? Y tenemos que entenderla bien. Dice, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, de aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero aparte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces después Jesús explica este pasaje, el significado de esta parábola a los discípulos y les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, acá tenemos que tener cuidado porque no entender la palabra no hace referencia a ignorancia o que es compleja y por eso no se entiende, sino a un rechazo, ¿no? Que no solamente que no la entiende, la rechaza. Entonces, cuando alguno oye la palabra, pero rechaza lo que dice la palabra, ahí viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fíjense que la semilla es sembrada en los corazones. Dios pone la semilla de la salvación en cada uno de los corazones. Ahora hay que ver si esa semilla crece o no, pero siempre está en los corazones de las personas. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sí, es alguien que no tomó una decisión, que no hizo brotar esa semilla que había en su corazón, porque es alguien que realmente no pasó por todo el proceso de salvación, sobre todo la santidad, el compromiso, no tiene raíz, no se afianzó. Entonces, al final tiene una raíz muy débil, se termina arrancando, ¿no? Y dice que por la aflicción, momentos difíciles, y la persecución por causa de la palabra. Esto es no que es perseguido por predicar el Evangelio, sino que la palabra misma lo está persiguiendo, ¿no? Es decir, la palabra le habla y como no le gusta lo que la palabra le dice, entonces se va, sí, abandona. Esa es la persecución de parte de la palabra, ¿no? Más bien, no, o también podríamos decir por causa de la palabra, a causa de lo que dice la palabra. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, aquellos que conocen de la Biblia, sin embargo, no viven como la Biblia dice. ¿No? Esa semilla al final no da fruto. Pero tenemos por último, más el que fue sembrado en buena tierra, en un corazón que oyó la palabra y la aceptó, es decir, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, es decir, según los dones y la capacidad de cada uno va a producir, pero es la persona que no solamente escuchó, sino que aceptó la palabra. Así que la salvación tiene que ver con que Dios pone la semilla en los corazones de cada uno, pero depende de nosotros que esa semilla brote.
ahí entra lo que es el libre albedrío, ¿no? Es decir, escuchar la palabra y querer seguir la palabra, ¿verdad? Aceptar la palabra. Es ese pasaje también que está en Mateo, que tiene que ver con esto, la palabra del sembrador, es ese que dice que al que no tiene, al que tiene se le dará más y al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. Tiene que ver con esto, ¿no? Al que escucha, al que quiere prestar atención, se le va a dar mucho más aún. Eh, pero al que escucha y rechaza, es decir, que el que no tiene, a eso se hace referencia, al que lo rechaza, aún lo que tiene se le va a ser quitado. Como en este caso, tenía conocimiento de la palabra, pero al final todo le fue quitado, ¿no? Se quedó sin nada. Pero el que tiene, sí, que escucha y presta atención, entonces da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Tenemos un pasaje de Juan 6, 37 a 46. Eh, es un tema fundamental, el tema de la soberanía divina o libre albedrío, es algo que a veces nos cuesta mucho conjugar, pero la verdad es que existen las dos cosas y no son contrarias, ¿no? Todo lo que el Padre me da, dice Juan, vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es decir, fíjese que acá eh, no habla de que Dios está eligiendo a diferentes personas, dice todo aquel, es decir, todo aquel que tenga la acción de ver al Hijo, entonces, y crea en Él, como estamos hablando en la palabra del sembrador, va a tener vida eterna, ¿no? Eh, la posibilidad está abierta para todos. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajese. Y esto es algo que se usa para hablar de la soberanía de Dios. Vimos que antes hablaba de que estaba a disposición de todos, que dependía de alguna manera la decisión de cada uno de ver y creer, pero ahora dice que es el Padre el que los lleva a Cristo para que se salven, o eso parece que dice, ¿no? El verbo es gelquise, que es arrastrar, que es lo que dicen los calvinistas, que es arrastrado hacia Cristo para salvación, pero también el verbo puede significar traer. Y yo les resucitaré en el día postrero, dice. En realidad puede significar dos cosas, o la postura calvinista, que Dios nos arrastra y sí o sí tenemos que ser salvos más allá de nuestro libre albedrío, porque en realidad lo que cuenta ahí es la soberanía de Dios, sino que todo lo que pasa está bajo la soberanía de Dios. Y si nosotros hemos escuchado el Evangelio es porque Dios ha permitido en su soberanía que se escuche el Evangelio, porque Dios ha enviado a su Hijo, pues todos son actos de la soberanía de Dios, ¿no? Y no necesariamente esto va en contra del libre albedrío. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Bueno, seguimos con el mismo tema. Fíjense lo que dice Hebreos 6, de 4 a 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, tiene que ver con el proceso de salvación, la iluminación, con la comprensión de las escrituras para el creyente, y gustaron del don celestial, es decir, gustaron de la salvación, del regalo celestial, y además fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esa palabra partícipes puede ser traducida como socios, fueron hechos socios del Espíritu Santo. Es decir, está hablando de cristianos, no me da ninguna duda. Le gustaron,
robaron el regalo celestial, eso solamente es posible si son cristianos. Fueron iluminados, esto es una obra del Espíritu Santo, es decir, que necesariamente tienen que tener el Espíritu Santo, y fueron socios con el Espíritu Santo, ¿no? Participaron juntamente con él. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero recayeron. Es imposible entonces que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, que si había una cruz para ellos, la cual aceptaron, recibieron a Cristo, pero esa cruz ellos deciden borrarla, entonces no hay más cruz que los salve. Cristo no va a venir de vuelta a morir por ellos. Esto es lo que está diciendo. Así que tiene que ver con el libre albedrío, la salvación, con el hecho de mantenerse, en este caso, mantenerse y luchar por la salvación, ¿no? Así que si fuera solo soberanía de Dios, entonces esto sería imposible que suceda, porque cualquier cristiano no sería capaz de rechazar a Cristo, porque no se lo permitiría la soberanía divina. El nuevo nacimiento debemos entender que es una obra de Dios, todo procede de Dios. Ese milagro de nacer de vuelta que aparece ahí en Juan con Nicodemo, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Este pasaje, que tiene que ver bueno, que menciona el agua y el Espíritu, está dicho, Jesús se lo está diciendo a un fariseo que entiende mucho de las escrituras, sobre todo, obviamente, de los profetas, del Pentateuco, y le está hablando, él está citando Ezequiel 36, de 25 a 27, que está hablando de este nuevo pacto, ¿no? De un nuevo pacto que se hará, que tiene que ver con agua, con el agua y con el Espíritu. Esto también después se va a repetir en Tito, un pasaje así, haciendo referencia al libro de Ezequiel. Así que entendía bien Nicodemo en este caso, de que se trataba de un nuevo pacto, de un pacto distinto al de Moisés. El nuevo nacimiento, bueno, decimos que es una obra de Dios. 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjense que somos salvos por medio de la palabra de Dios, y es una palabra que es totalmente incorruptible, ¿no? Es algo que perdura, que tiene una garantía porque proviene de Dios. Esto no elimina el libre albedrío, ¿verdad? Es decir, de parte de Dios, la garantía es que mientras que seamos salvos, vamos a obtener todo lo que implica la salvación. Tito 3:5, este pasaje es el que mencionaba hoy, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿no? Acá está hablando del lavamiento, de la regeneración, sí, del agua, y la renovación en el Espíritu Santo, por el agua y por el Espíritu. El nuevo nacimiento, Juan 1:12-13, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de parte de Dios, ¿sí? Pasamos a ser parte de la familia de Dios. Cuando decimos que Dios nos adoptó como sus hijos, este pasaje es fuerte porque acá habla de que somos engendrados de parte de Dios, ¿no? No Dios como un padre adoptivo, sino como un padre real. Los que le recibieron son acciones de la voluntad, los que le recibieron y los que creen en su nombre, entonces Él les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados por Dios. Tenemos el libre albedrío y la soberanía de Dios. ¿Por qué podemos decir que existe el libre albedrío? Bueno, hay algunos aspectos que son lógicos, ¿no? El hombre es moralmente responsable,
es decir, es responsable de sus acciones, de llevar a cabo sus costumbres, de obedecer sus valores y también es responsable por su ética, cómo interpreta esa moral, ¿no? Sus pensamientos con respecto a lo que es bueno y lo que es malo. También eh, la obediencia, para que el hombre obedezca, es fundamental que haya la posibilidad de desobedecer, es decir, implica una elección porque si no, no sería obediencia. Si estaríamos obligados a hacer algo, no estamos obedeciendo, simplemente estamos siendo obligados a hacerlo. Si la obediencia implica una voluntad y implica que exista la otra parte, el hecho de desobedecer. Si no se puede desobedecer, tampoco se puede obedecer. Por otro lado, la sentencia solo es justa en cuanto es merecida. Si Dios nos pide algo, pero a su vez nos está obligando a hacerlo por su soberanía, entonces, los que Dios no eligió, ¿por qué merecerían el infierno, no? No sería una sentencia justa, porque la sentencia es justa siempre y cuando sea merecida, ¿sí? Nosotros naturalmente llamamos justo a eso, ¿no? Es justo porque se lo merece. Si no se lo merece, entonces es injusto. Si Dios elige para salvación o para perdición, entonces ¿cómo puede, sería realmente justicia el hecho de condenar a alguien que no puede elegir? Otro tema es, por ejemplo, que el hombre es capaz de amar a Dios. Y la única forma en que el hombre puede amar a Dios es que tenga libre albedrío, así que pueda elegir amar a Dios. El amor en sí mismo tiene que ser elegido, no podemos ser obligados a amar a alguien. Es imposible que alguien nos obligue a amar a alguien. Podemos ser obligados a respetar a alguien, a servir a alguien, pero nunca a amarlo. Eso es un acto de la voluntad y jamás puede venir desde afuera, sino que tiene que decidirse. ¿Sí? Y para que exista para que exista el hecho de, lo mismo que la obediencia, ¿no? El hecho de amar a alguien también tiene que existir lo contrario, la opción de odiarlo o no amarlo. Dios pide que el hombre dé cuentas por su maldad. Si Dios reclama al hombre por su maldad, pero a su vez él obliga, es decir, él separa al hombre de la salvación y lo deja en un lugar fuera de su, lejos de su salvación. Entonces, ¿por qué pide cuentas? ¿Verdad? Esto también es extraño. No le da la posibilidad de restaurarse y de servirlo a él. Seguimos con la defensa de la existencia del libre albedrío. Bueno, todas las generalizaciones de la Biblia terminan teniendo que ser explicadas de alguna manera, ¿no? Acá yo tengo Lucas 4, 18, 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Fíjense, me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes, a los pobres en general. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón en general, a pregonar libertad a los cautivos. Esto tiene que ver con la salvación, ¿no? Estaban cautivos del pecado. Y darle vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, es decir, libertad de Cristo a los oprimidos por el pecado, predicar el año agradable del Señor. Hay una cantidad de promesas y una explicación de por qué Cristo vino, pero a su vez después la posición calvinista dice que Dios va a elegir para salvación o para perdición. Entonces, si Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, a todos los pobres, pero después solamente por elección propia se van a salvar algunos, entonces es como los que están condenados a muerte y se les dice que van a comer su comida favorita antes de ser ejecutados, ¿no? Entonces, ¿para qué Dios va a dar dádivas o dones o regalos o va a calmar el dolor de aquellos que van a sufrir eternamente? Esto no tendría ningún sentido. Génesis 1.1 habla de Dios como el soberano de la creación y Hebreos 1.3
habla de que Dios sustenta todas las cosas, ¿verdad? Entonces, obviamente que la soberanía de Dios es una realidad, no estamos negando la soberanía de Dios. Dios ya desde el comienzo ve de antemano todas las cosas, Él sabe lo que va a pasar porque Él no es temporal como nosotros. Él puede ver el futuro, así como nosotros vemos el pasado, y ni siquiera lo vemos todo el pasado, ¿no? Él puede ver el futuro completo, así como el presente, como el pasado, ¿no? Él está por encima del tiempo. El tiempo no lo limita, no está limitado por el tiempo. En ese caso, él puede también adelantarse a los hechos o hacer lo que él quiera porque es soberano, ¿verdad? De ahí a que él elija para salvación o para perdición, es otro tema, ¿verdad? Ya no tiene mucho que ver. Las dos posturas las dos posturas son ciertas, ¿sí? Nosotros somos salvos porque Dios nos dio el regalo de la salvación. Todo está bajo su soberanía, pero nos exige a nosotros nuestra voluntad de escuchar la palabra, creer y creer en ella, ¿no? Y creer en Cristo. Dice Alvin Plantinga, que es un teólogo o filósofo muy conocido. Dice, un mundo que contiene criaturas que son significativamente libres y libres de realizar más acciones buenas que malas, tiene más valor, permaneciendo el resto igual, que un mundo que no contiene ninguna criatura libre. Ahora bien, Dios puede crear criaturas libres, pero no puede causar o determinar que hagan solo lo que es correcto. Porque si lo hiciera, después de todo no serían significativamente libres. Claro, Dios no puede crear criaturas libres y a su vez limitarlas, porque no serían libres. Porque si lo hiciera, después de todo, no serían significativamente libres. No harían lo que está bien libremente. Por lo tanto, para crear criaturas capaces de ser moralmente buenas, debe crear criaturas capaces de ser moralmente malas. Y no se les puede dar a esas criaturas la libertad de hacer lo malo y a la vez evitar que lo hagan, ¿sí? Porque si no, no se le daría tal libertad, ¿no? Tristemente, como se ha puesto de manifiesto, algunas de las criaturas libres que Dios creó eligieron hacer lo malo al ejercitar su libertad. Podríamos decir que es un mal uso de la libertad que Dios da, ¿no? Este es el origen del mal moral. Sin embargo, el hecho de que las criaturas libres a veces hagan lo malo no cuenta ni contra la omnipotencia de Dios ni contra su bondad, porque Dios solo podría haber prevenido que el mal moral ocurriera eliminando la posibilidad del bien moral. Es decir, son dos caras de la misma moneda, no se puede eliminar un lado, eh, no se puede eliminar un lado sin eliminar el otro. Para que pueda haber un bien moral, tiene que haber necesariamente la posibilidad de que haya un mal moral, porque en todo caso, donde Dios interviniera en esto, las criaturas ya no serían libres. Vamos a hablar un poquito del orden de la salvación. Hay un llamado de Dios, un llamado a la salvación, ¿no? Un llamado a que el reino ha llegado, arrepiéntanse, es ese llamado, ¿no? Aunque el arrepentimiento viene, lo tenemos después. Este orden de la salvación no necesariamente es uno después del otro, ¿no? Por ahí es todo junto, algunos tienen que ver con un proceso, otros con algo puntual, pero lo tomemos como un orden que va como en fila o uno atrás de otro, sino como algo que se puede dar todo junto o como un proceso, ¿no? Bueno, el primero está el llamado de Dios. Dios llama a todas las personas al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Tenemos 2 Pedro 2.9, 2.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Después tenemos el arrepentimiento y el perdón de los pecados, no después, en mismo lugar, pero acá vamos a decir después porque establecemos un orden humano simplemente para entender el concepto. El arrepentimiento implica un reconocimiento del pecado, dolor por él y un giro lejos de él hacia Dios. ¿Sí? Darnos la vuelta es errar el blanco, es el pecado, y el arrepentimiento, esa metanoia, es darse toda la vuelta, 180 grados, para caminar hacia el otro lado. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Después tenemos la fe tiene que ver con esa confianza en Jesucristo, pero la confianza en que Él es el Señor y Salvador, ¿no? No la fe como veíamos hoy de que un milagro puede pasar en nuestra vida, que vamos a ser sanados, o que vamos a salir de una situación económica difícil, sino con que Él es el Señor y el Salvador. Creer en su muerte y resurrección como el único medio para acercarnos a Dios, el único medio de salvación, el único camino para estar reconciliados con Dios. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No tiene que ver con lo que hacemos nosotros, sino con algo que Dios nos entrega por su misericordia. Después la justificación y paz con Dios. La justificación es el acto de Dios de declarar a una persona justa ante Él, basado en la fe en la obra de Cristo. Es un acto legal donde Dios imputa la justicia de Cristo a aquellos que creen. La justicia de Dios, es decir, la condena que nosotros merecíamos por nuestro pecado, es puesta en Cristo, se hace justicia y por medio de la justicia en Cristo, nosotros somos perdonados. Así que cuando Dios nos ve a nosotros, ve todo saldado y hay paz porque la condena ya fue dada, porque fue puesta en Jesucristo. ¿Sí? Así que somos justificados, no quiere decir que nunca pecamos y que se nos justifica, como entendemos muchas veces justificación, ¿no? De explicar de que nosotros no fue tan así, no se trata de eso, sino de que ve en nosotros, ve a Cristo, y como Cristo pagó nuestra pena, entonces nosotros somos libres, ¿sí? Él tomó nuestro lugar. Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz justamente para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La regeneración tiene que ver con el nuevo nacimiento espiritual, hablábamos hoy, la obra del Espíritu Santo que imparte una nueva vida y una nueva naturaleza, ¿sí? Todas las cosas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo. Y bueno, esto también nos capacita para ser obedientes a Dios, ¿no? Tiene que ver también con la iluminación, de entender la palabra de Dios, de poder aplicarlo. Todo esto se da por medio del Espíritu Santo, que nos guía, nos ayuda y también, bueno, el Espíritu Santo actúa también en el hecho del arrepentimiento, en redarguir de pecado. Tito 3.5 dice, nos salvó, ya lo vimos, este pasaje, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Luego tenemos la iluminación, que tiene que ver con que el Espíritu Santo abre nuestra mente y nuestro corazón para comprender las verdades espirituales de la palabra de Dios. Es cuando leemos la palabra de Dios y Dios nos habla a través de las Escrituras y vemos cómo empieza a transformar nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Eso también es una obra del Espíritu Santo. Allí en 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Después tenemos la santificación, y esto tiene que ver más con un proceso que es de continuo crecimiento en la gracia y la semejanza de Cristo. Es el hecho de esforzarnos por ser más parecidos a Cristo. Es una obra que nos ayuda al Espíritu Santo a llegar a ese lugar, pero también es una obra del creyente, ¿no? Donde el Espíritu Santo, bueno, transforma nuestro carácter y nuestra conducta, pero nosotros actuamos según la palabra de Dios y no apagamos el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 4:3-4 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Bien, apartarse es algo que depende de nuestra voluntad, apartarse de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Después tenemos la perseverancia, que aunque los calvinistas lo entienden de otra manera, acá hablamos de una respuesta continua de fe y obediencia por parte del creyente, ¿no? El hecho de esforzarse por ser obediente, no solamente comprender la Escritura, sino ser obediente y llevarlo a nuestra vida, a la parte práctica. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere,
no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que hay que mantener la fe y no retroceder para preservar nuestra alma. Luego tenemos la glorificación, que es el final de este proceso de salvación, que es este estado final de perfección y unión con Dios en el cielo. Algo en el cual vamos a tener un cuerpo glorificado, y ese va a ser como el punto final de nuestra salvación. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y hasta acá llegamos con el estudio de la salvación, con el estudio de la soteriología. Espero que haya sido bueno para todos y hayamos podido entender un poco mejor lo que pasó en nosotros cuando aceptamos a Cristo.